Dios bendiga a la audiencia, este video donde esté llegando, quédese, no se vaya, que los minutos que le aparezca ahí son todos importantes, amén. Pero no por nosotros, sino porque vamos a predicar la palabra de Dios. Así que los invitamos que se queden, amén. Muchas veces necesitamos respuesta a nuestras vidas, guía, dirección. Y hoy Dios nos va a hablar así como usted, como mi persona, como al pueblo, amén. Así que donde esté llegando esto sea bendecido ese lugar, amén. Sea bendecida su alma. Jueces 7. Esté preparando siempre una hoja, un lápiz, hermano, amén. Esto siempre lo decimos porque necesitamos que usted todo lo que salga por la boca de este hombre que va a predicar, usted lo corrobore con la palabra. Amén. No se quede con lo que dice el hombre, amén. Gedeón derrota a los madianitas. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Jueces 7. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Hasta ahí vamos a leer, hermano, toma asiento, amén. Usted siga leyendo en su casa, siga leyendo donde esté escuchando este video, ya sea tarde, noche, mañana, siga leyendo, amén. Porque vamos a repasar el capítulo 7 completo, es hermoso. Gedeón, un varón que fue llamado, un juez que fue levantado después de que el pueblo de Israel se prostituyera. El pueblo de Israel se volviera a los ídolos. Amén. El pueblo de Israel se había apartado. Amén. No consultaba a Dios. Era una generación que no había conocido toda la honra y gloria que Jehová había hecho con su pueblo. Amén. Jueces fueron levantados después que Josué partió. Y decía su palabra, y toda la generación que estaba con Josué, porque eran diferentes. Ellos eran un pueblo que batallaban juntos. Era un pueblo que se movía conforme al líder. Amén. Y jueces también. Cuando eran libertados se movían conforme al líder. Y cuando el líder no estaba, caían. Cuando el líder tomaba malas decisiones, caían con el líder. Amén. Dios bendiga al pueblo. Amén. El pueblo que está contigo es mucho. Si nosotros prestamos atención, primero dice que se reduce. Amén. 22.000 y quedaron 10.000, o sea, el pueblo completo eran 32.000. Amén. Y todo lo que leímos de 32.000 que eran del pueblo quedaron solo 300. Amén. Esto nos está mostrando una verdad impresionante, hermano.
La verdad a nuestras vidas es que lo único que nos asegura la victoria a nosotros como pueblo es solamente la presencia y la actividad con Dios. Amén. Solamente la presencia, la comunión con Dios a nosotros nos da la victoria. Amén. Y no tienen que ser muchos. Amén. Amén. Él puede obrar poderosamente en 2, en 3, hasta en una sola persona. Amén. ¿Pero por qué, hermano? Porque esas personas están consagradas para Dios y se santifican para Dios. Amén. Amén. Esas personas entienden el propósito de Dios. Cuando no hay consagración, no hay santificación, no hay santidad, no hay apartamiento, no hay oración, no hay un temor a Jehová, la victoria no es con Dios. Amén. ¿Y saben dónde lo dice? En Zacarías 4:6. Anótelo, Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza. Amén. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ni el poder militar, ni el poder político, ni la fortaleza humana puede realizar la obra que Dios, el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, realiza en la vida de alguien que tiene ese temor, que se aparta para Él, que consulta. Amén. Amén. Nosotros lo podemos ver en la parte del mundo que se encuentre. Usted puede ver que está aconteciendo una guerra. Amén. Una guerra que se está llevando con fuerzas. Usted puede ver la cantidad de gente o no, porque las noticias también no dicen toda la verdad. Así es. Pero cualquier cantidad de seres humanos están muriendo en esta hora. Mientras nosotros por misericordia tenemos la libertad de predicar, hermano. Amén. Y todo por pensamientos de hombres que llevan con fuerza, que no consultan a Dios. Y no solo eso, se están levantando rumores. ¿Pero acaso esto no está en Mateo 24? Amén. Amén. Entonces no se turbe, no se atribule, sigamos. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. El Espíritu Santo es que a nosotros nos capacita. Amén. No es el hombre, es el Espíritu Santo que a nosotros nos va a capacitar, a nosotros nos va a ayudar. Amén. Porque si no estaríamos como el pueblo de Judá, como dice Isaías 31:3. Y vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer del 1, amén. Isaías 31 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y te hará el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Amén. Amén. Debemos tener cuidado de cometer este error, hermanos. Amén. ¿Y sabe cuándo se comete este error? Cuando se aparta de Dios, cuando se hace con fuerza, cuando no se consulta. Amén. Amén. Cuando se cree sabido en una situación. Nosotros nunca vamos a dejar de aprender, hermano. Y nunca vamos a dejar de ser probados. Amén. Eso lo sabemos. Amén. En todo momento, el hijo o la hija de Dios pasa por pruebas. Amén. 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 Porque es necesario, dice la palabra de Dios, Amén. que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Amén. Amén. Es necesario. Alabado sea Jehová de los ejércitos. Debemos tener cuidado de cometer este error, hermano. El pueblo de Judá, acá en Isaías, había buscado la ayuda en Egipto. Así es. Egipto significa para nosotros los hijos de Dios en el mundo. Y dígame si no es así en estos tiempos. ¿Cuántas personas buscan ayuda en el mundo? Así es. En las diferentes, por decirlo así, métodos, hermano. Amén. Porque es para poner un nombre, ¿no? Que Dios nos ayude. Sabemos que el método de la nueva era, del
cuántos nombres más, ya todos reprendieron al Señor Jesucristo, buscan energía, espiritualizarse en cosas que no lo entienden. Si usted le pregunta a esa persona, no lo entiende, no lo entiende, pero busca una salida. ¿En dónde? En las cosas del mundo. ¿Y usted cree que no conoce que existe un Dios poderoso? Sí. Pero así como Israel, así como los jueces no consultan, es el último lugar donde llegan. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo llegaban en el libro de Jueces del pueblo de Israel? Llegaban cuando ya estaban siendo cautivados, cuando ya no daban más, cuando los mataban, cuando los perseguían, cuando le quitaban la comida, cuando les faltaban todas sus necesidades, hermano. Clamaban y lloraban: ayúdame. ¿Y qué hacía Jehová? Levantaba un juez. Hoy estamos hablando de Gedeón, amén. Tenemos que poner la fe en Dios, amén. Respetar sus mandamientos, buscar cada día de su gracia, su favor, su ayuda en nuestras necesidades, como hablábamos, no afuera, porque va a ser momentáneo. Y lo dice su palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Oportuno socorro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Muchas veces se medita: ¿qué nos está pasando? Amén. ¿Qué pasa que no me puedo levantar? ¿Qué pasa que me está pasando un montón de cosas? ¿Qué pasa que mis decisiones no están bien? ¿Qué pasa que en la familia? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en la iglesia misma? ¿No se lo ha preguntado, audiencia? Hay un paso que se ha desviado y es el acercarse. Aún así, las personas estando en ese paso no se acercan. Permiten que eso que está pasando en ellos, esa debilidad, permanezca y no se acercan. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una promesa, amén. Entonces, para que Él se acerque a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. Si volvemos al libro de Jueces y estábamos hablando de acercarse y Él se acercará a vosotros, este juez Gedeón, antes de ser levantado, léalo completo del capítulo 6, pero él no se sentía confiado en lo que Dios le estaba pidiendo a Jehová. Se le había presentado, se lo resumo. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por los madianitas, estaba siendo perseguidos, se le robaba el ganado, se le comía todas las comidas, todas las reservas, eran perseguidos. Ellos habían corrido a esconderse en cuevas porque no tenían paz. Amén. Todo lo que ellos producían venían como langostas y le quitaban todo. Amén. Y el pueblo clamó y pidió a Jehová que lo salvara. Y Jehová escuchó. ¿Por qué escuchó? Porque se acercaron a Dios. Porque consultaron, se acercaron. Y fíjese que se cumple hasta acá en toda esa rebeldía, desobediencia, idolatría. Que lo que hay que hacer solamente es acercarse, hermano. Y muchas veces no se hace. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Al acercarse, aparece el ángel de Jehová a este varón. Amén. Aparece a Gedeón. Amén. Y cuando se le aparece, amén, lo ve cara a cara el ángel, pero le dice que no temas, que Dios ha visto en él un hombre esforzado y valiente. Y él no tenía confianza. Imagínense, él decía: soy el más pequeño en mi hogar. Él no era que era guerrero, era una persona que en ese momento él estaba separando el trigo para poder guardarlo, para poder tener algo de comer. Estaban escondidos con su padre. Amén. Y se le aparece y le dicen que él va a ser el que va a libertar a Israel. Amén.
Pero ¿por qué les cuento esto? Porque dice en Jueces 6:34, en el nombre del Señor Jesucristo, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Todo esto vamos a que sin el Espíritu Santo, sin la consagración a Dios, sin el apartamiento, sin su ayuda, no podía ser posible lo que Gedeón hizo. Amén. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El cuidado y la consagración espiritual son primordiales, hermano, para un hijo y una hija de Dios. Para Dios es primordial. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué está aconteciendo en la iglesia a nivel mundial, hermanos? ¿Qué está aconteciendo? Muchas veces se quiere tratar de buscar, de que Dios revele qué está pasando y está delante de los ojos lo que está aconteciendo. Amén. Es muy sencillo lo que está aconteciendo. No hay un acercamiento a Dios. Amén. Algo que es primordial, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Y por qué decimos esto? Fíjese que habla la iglesia de Sardis en Apocalipsis. Amén. Palabra que es predicada, pero prestemos atención. Apocalipsis 3, en el nombre del Señor Jesucristo, dice así, del 1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán contigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, hermanos. Amén. Estaba espiritualmente muerta. Eran muy pocos sus miembros que se habían mantenido fieles a la palabra de Dios. Por fuera, las iglesias hoy en día se pueden ver muy activas. Amén. Muy avivadas. Tener fama de éxito espiritual, espiritualidad. Aún hay algunas que siguen viviendo del pasado, cuando estaba ese primer amor. Amén. Pero Jesucristo la conoce por dentro. Nos conoce por dentro. Él conoce nuestro corazón, cómo estamos realmente. Amén. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Dios no puede ser burlado, lo dice Gálatas 6. Audiencia, no puede ser burlado. Es necesario que hoy tengamos un despertar, iglesia. Estamos en un tiempo de decaimiento espiritual a nivel mundial, iglesias. Porque el Espíritu Santo así lo está hablando, en todas partes. Acá en Argentina, en Neuquén, como allá en su lugar donde está escuchando. Porque no hay un acercamiento a Dios, porque no se consulta. Amén. Porque se hace con fuerzas, tratando de entender qué está pasando y sencillamente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. ¿Cuántos no están tomando eso? O no estamos tomando eso, mejor dicho. Amén. Así como Gedeón, para enfrentar todos los desafíos de nuestra vida, nosotros tenemos que usar ese recurso fundamental, hermano. Esa capacidad, esa fortaleza que únicamente la vamos a tener de Dios.
Pero dice la palabra, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si no nos acercamos, ¿dónde vamos a obtener eso? Amén. ¿Vamos a seguir con justificaciones y excusas? Cuando muy claro nos está diciendo qué nos está pasando. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero lo puedo en Él si voy a Él. Él me va a fortalecer, pero todo lo puedo en Cristo si me acerco a Cristo. Si lo busco. Si no ando conforme a mi voluntad, sino a su voluntad. Obra Espíritu Santo que nos pueda estar ayudando, hermanos. Amén. Vamos a volver a Jueces, a Gedeón. Como decía su palabra, Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. El pueblo es mucho, no sea que se alabe Israel contra mí. Acá nos está hablando de orgullo, en la habilidad propia. Amén. Fíjense cómo Dios estaba guiando a Gedeón y le estaba mostrando del pueblo cómo estaban, de esos 32,000. Amén. Y mostraba su condición. El pueblo es mucho, no sea que se alabe Israel contra mí. El orgullo y la habilidad propia se convierten en obstáculo para recibir plenamente, hermano, ese poder y esa ayuda de Dios. Ese obstáculo es el que hoy todavía prevalece. Arrogancia, soberbia, ego. Porque como líderes, y acá prestemos atención, porque líder no es solamente los siervos. Líder pueden ser aquellos que estén encargados de grupo de alabanza, escuela dominical, el líder en su casa, el cabeza de hogar, en su trabajo. Aún la mujer puede ser líder, sí, lo dice la palabra de Dios. Las ancianas que guían. Entonces no estamos hablando directamente a alguien, estamos hablando en general, los líderes. ¿Pero por qué? Porque la decisión que tome el líder va a depender de cómo esté el pueblo, cómo esté en su hogar, cómo esté en su trabajo, cómo sean sus decisiones, hermano, hermana. Amén. Cuando hablamos de líderes, son de personas que tienen una responsabilidad y al cual se les va a pedir cuentas. Amén. Si fueron puestos ahí, no fue por el hombre, fue porque Dios lo quiso. Gedeón fue puesto ahí porque Dios lo quiso. Y fíjense que Jehová lo guiaba a Gedeón, amén. Y él le obedecía. El pueblo es mucho. Amén. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Versículo bíblico, anótelo, audiencia. Es mal camino. Amén. Que Dios nos ayude, porque está aconteciendo en muchas partes del mundo que eso ha llevado a que almas se pierdan, que almas se aparten, porque muchas veces se busca reconocimiento, hermano. Hay iglesias que buscan reconocimiento, hay iglesias que buscan que se los respete, que se los vea de una manera, hay iglesias que se van mucho por el dinero, por ya sea la ofrenda, que se reconozca. Que Dios nos ayude. No sé qué está aconteciendo en distintas partes del mundo, pero sí sé que hay hermanos que están padeciendo juntamente con nosotros. Amén. Y que la palabra sea la iglesia, hermano. Obra Espíritu Santo. Versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. De 32,000, hermanos,
con el discernimiento y cómo lo guió a voluntad de Dios, ¿cuántas personas quedaron? 22.000. ¿Usted se imagina? ¿Cuántos son 22.000? ¿Y qué tenían esas personas? Y vamos a leerlo. Quien tema y se estremezca. Amén. Quien tema y se estremezca. Madrugue y devuélvase. Quien tema y se estremezca. Esto nos habla de leyes de guerra. Y lo encontramos en Deuteronomio 28. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. ¿Qué nos está hablando acá, hermano? Apoque es poco ánimo. Amén. Espiritualmente es decaimiento, negatividad, desconfianza, medroso y pusilánime, como leíamos en Deuteronomio 28. Amén. Significa que de cualquier cosa tiene miedo. Amén. Hay que tener cuidado con eso, hermano, y las cosas de Dios. Lo que decimos son leyes de guerra y nosotros, ¿en qué situación nos encontramos? Está en la palabra de Dios. Es un mandamiento para nosotros. ¿Acaso hay alguien medroso? ¿Hay alguien, como dice la palabra de Dios, pusilánime? Amén. ¿Hay alguien apoque, dice, poco ánimo? Cuando se ora por el decaimiento espiritual, ¿qué está pasando en nosotros? Si su palabra nos habla de estas leyes de guerra, y nosotros no estaremos con casco de soldado ni tendremos armas, pero estamos hablando de guerra espiritual, hermano. En este tiempo que se han levantado como león rugiente, que han sido sueltas las potestades, sea todo reprendido en nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que estar el pueblo de Dios? Hijos, hijas de Dios. Tenemos que dar lugar al desánimo, a estar medrosos. Aquellos eran apartados y quitados. Porque no podían batallar, no podían estar con el ejército. Porque ¿qué provocaba eso, hermano? Provocaba que en el corazón del hermano se contaminara por lo que le estaba pasando a esa persona. Amén. No sea que nuestro corazón estorbe o esté estorbando a nuestros hermanos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, hermano? Obra Espíritu Santo. ¿No estará pasando que estamos dejando prevalecer la carne? ¿Qué dice Santiago 4? Amén. Santiago 4. Búsquelo. Versículo del 1 al 3 vamos a leer. Amén. Santiago 4 del 1 al 3 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. ¿Y qué dice 1 Corintios 3:3? En el nombre del Señor Jesucristo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Obra Espíritu Santo. Una de las mayores oposiciones, hermano, y conflicto en las iglesias viene de los pensamientos de las personas que se apartan de Dios,
que se apartan de lo que Dios quiere y la voluntad de Dios. Porque ahí es donde comienzan los pleitos, las contiendas, las suposiciones, los pensamientos que están apartados de la voluntad de lo que Dios nos viene hablando. Porque le pueden estar hablando, pero si esa persona está medroso, su mente no va a cambiar. Porque se mantiene en eso, en la carne. Se mantiene en eso, hermano. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural no lo va a entender. Entonces, cuando oremos, que el que entre y entienda la palabra de Dios. Que lo tome, que haya temor, porque si entra naturalmente, hermano, no va a entender lo espiritual. Dice su palabra que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, aún en nosotros. Cuando estamos naturales, cuando estamos apartados de Dios, porque no tenemos la mente de Cristo, porque no discernimos, no juzgamos como Cristo. Amén. ¿Y eso por qué pasa? Porque no se consulta. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Aún mucho pueblo le decía Jehová, después que había apartado a los medrosos, aquellos que su corazón estaban contaminando, quedaron 10.000, dice su palabra. Y el versículo 4 dice así de Jueces 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Amén. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Amén. ¿Cuántos fueron de los 10.000? Solo 300. Solo 300. Vemos que Jehová hablaba, hermanos. Jehová hablaba a Gedeón. No sabemos cómo le hablaba. Amén. O dice que le aparecía un ángel o le hablaba y él escuchaba. No sabemos cómo le habla. Pero sí sabemos que Dios habló de muchas maneras a nuestros padres. Hebreos 1, versículo 1 al 2. Y de muchas maneras. Como hoy nos puede hablar a nosotros. Y nos está hablando. Gedeón obedecía, eso sí lo sabemos. Qué importante es consultarle a Dios. ¿Cómo podemos saber cuando Dios nos responde, hermano? ¿Cómo podemos saber cuándo es su voluntad? Acuérdense que nombramos Juan 17:17. ¿Qué decía? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cualquiera que nos pregunte, a ver, ¿cómo sabes vos? Decir, consultarle a Dios. Bueno, a ver, decime, ¿cómo vas a saber que Dios te responde? ¿Cómo vas a saber qué es su voluntad? Y la respuesta es sencilla, la revelación de su palabra. Amén. Por su palabra. Amén. Si nos guiamos por su palabra y el Espíritu Santo nos guía, Él nos va a guiar por la mente. Amén. A tomar las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque usted antes leyó esto, hermano. Usted fue instruido. Amén. Amén. Y si usted leyó esto, el Espíritu Santo lo va a hacer recordar. Y aún le va a enseñar cosas Amén. que muchas veces no conocemos. Amén. Lo dice en Jeremías: clámame y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que no conoces. Amén. Si nos guiamos por su palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar en nuestra mente a tomar las decisiones adecuadas, hermano. Cuando el pueblo fue llevado a beber agua, fueron probados. ¿En qué fueron probados? En su carácter. Amén. El que bebía como el perro, ¿cómo bebía? Tomaba agua con su mano y la llevaba a la boca.
y la abrían. Pero ¿cómo estaba? Estaba en pie. ¿Y dónde estaban sus ojos? Estaban atentos. Amén. Estaban pendientes de la batalla. En cualquier momento podía atacar el enemigo. Amén. Amén. Y los que se arrodillaban tomaban agua, se relajaban, se descuidaban. ¿Pero por qué? Porque ellos suplían sus necesidades, hermano. Amén. Y fíjese si no es así, que usted puede decir, no, estoy trabajando, me tomo un traguito de agua, no es lo mismo a parar. Glup, 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 glup. Y cuando termina, ¿qué hace? ¡Ah! ¡Qué buen trago de agua! ¿Suplió su necesidad? Sí, amén. Pero esta vez no estuvo ni atento a lo que estaba pasando. Estaba tomando y por la mitad del agua, dejaste perdido. Claro, porque en su mente estaba la necesidad y no prestó atención. Es un ejemplo bruto, que la audiencia me perdone, pero para entenderlo. Muchas veces con nuestra necesidad también descuidamos lo espiritual. Amén. Y es así, hermano. Entonces estos 300 fueron seleccionados. ¡Qué sabiduría de nuestro Padre! Gloria a Dios. Porque Él vio que aquellos que se agachaban y se arrodillaban tomaban abundante agua. Claro, suplían sus necesidades, pero estaban entregadísimos, porque no estaban viendo, hermano. Su vista estaba en el agua. Amén. Que Dios nos ayude. Fueron 300 los hombres seleccionados. Ellos fueron probados en algo sencillo: beber agua. Y sabe que esto nos enseña a nosotros que el carácter nuestro se prueba a menudo, ¿no? Con cosas sencillas. Con los medios más sencillos, hermano. No hace falta que le venga una prueba grande, una experiencia grande para probar su carácter. No. Con lo más sencillo, Dios nos prueba. Lo que en el momento de necesidad, en el momento de peligro, en el momento que sea, ¿cómo nos desempeñamos nosotros en suplir necesidades? Amén. Por testimonio, ¿qué ha pasado cuando Dios nos ha hablado de que Él nos iba a guardar si nosotros obedecíamos? Amén. Salimos todos corriendo a comprar cosas. La necesidad. ¿Y pasaron un montón de cosas en esas decisiones? Sí, pasó de todo. Pasó de todo, hermano, lo digo por testimonio. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Si ustedes obedecen, va a ser más peligroso, pero lo voy a guardar. Amén. ¿Y por qué salimos corriendo, hermano? ¿Por qué? Y dígame si no es sencillo eso. Fue re sencillo, pero fuimos probados. En las cosas que nos han de beber agua, hermano, estaban bebiendo agua, yo no sé, hasta en beber agua Dios nos está mirando. ¿Por qué estos 300 fueron seleccionados? Porque ellos no pusieron sus necesidades primero. Ellos pusieron de que estaban en batalla, que tenían que servir a la orden de Jehová. Amén. No se apartaron de su mente en Cristo. No se podía confiar en aquellos que primeramente ponen su necesidad antes que Dios. No se puede confiar en eso, hermano. Aquellos que ponen su necesidad antes que Dios, ¿qué está pasando ahí? ¿Usted le podrá confiar algo? En el momento de necesidad va a salir disparado. En cambio, en aquel que pone primeramente a Dios antes que su necesidad, usted dice, esa persona se le puede confiar, porque no se va a mover, aún sea la necesidad que tenga, primero va a estar Jehová. Amén. Estos fueron 300, hermano. Hombres que no permitieron que sus propias necesidades le hicieran demorar el cumplimiento, el deber, ese valor que tenían, esa templanza, esa fe, esa paciencia. Estaban libres de idolatría porque no se habían contaminado, sino que estaban esperando esa promesa, ese propósito que Dios iba a hacer. Amén. Porque habían levantado a un juez que los guiara y ellos estaban preparados en eso, hermano. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Y vamos a compartir Romanos 13:11. Que Dios nos ayude, amén. ¿Por qué vamos a compartir esto? Porque es importante que nosotros también prestemos atención en esto, ¿no?
Romanos 13:11 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. ¿Por qué estos varones estaban atentos? Porque sabían el tiempo, hermanos. Sabían que el otro lado, en el norte, estaba el campamento madianita. Y decían: no, ¿cómo vamos a agacharnos si estamos en el tiempo de que tenemos que estar atentos? Y tomaban y prestaban atención. Nosotros, ¿en qué tiempo estamos? ¿Conocemos el tiempo? Sí, amén. Mateo 24. Lo conocemos, gloria a Dios. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertar, iglesia. Es hora de que nos afirmemos y que nos acerquemos. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Muchas veces nos preguntamos qué está pasando. Clarísima la respuesta, hermano. Acérquese a Dios. Y Él le va a responder, Él le va a mostrar. Amén. Conociendo el tiempo, conocemos el tiempo, iglesia, y sé que en la audiencia hay alguien escuchando, prestando atención, conoce el tiempo, que no es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos del sueño. Si nos descuidamos, hermano, como estamos muchos en estos tiempos de la oración, del ayuno, de la búsqueda de la verdad, ¿qué nos va a acontecer? ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas que se durmieron y que no tenían preparado la vasija con aceite? ¿Pudieron entrar? Entonces debemos despertar. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Cuántas veces hablábamos de eso? ¿Y cuántas pocas veces no la hacemos? Se alaba, pero no lo hacemos. Para seguir avanzando y ya terminando, ¿cuál fue el plan de Dios con estos 300? En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al versículo 9. Jueces 7:9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, gloria a Dios, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, iréis vosotros como yo hago. ¿Cuál fue el plan de Dios, hermano? Lo envió de noche. Y aún le dijo: bueno, si tienes miedo, ven con alguien más. Imagínense que ya conocía el corazón de Gedeón. Amén. Lo envió. Estos 300 no estaban durmiendo, estaban de noche, estaban vigilando, estaban preparados, estaban atentos, estaban esforzándose.
Y cuando le reveló el sueño, la interpretación, cuando escuchó, que no es casualidad, dígame hermanos, si nosotros no hemos escuchado testimonio de lo que Dios hace afuera. ¿Y qué nos pasa? Ay, gloria a Dios. Sabía que lo estaba haciendo, pero no sabía. Porque no confiaba. Y Dios está haciendo cosas impresionantes, hermano. Pero hasta que no llegue a nuestros oídos, no nos levantamos. Gedeón dijo, y te vas a fortalecer cuando escuches eso. Y te vas a esforzar. Y tus manos se esforzarán. Y no fue así cuando Gedeón escuchó. Dijo, ahí está, la confirmación. ¿Cómo estamos así muchas veces nosotros, hermano? ¿No estamos nosotros así muchas veces? Con temor. No, acompáñame. Fura. Vamos. Necesitamos. Dios sabía que en Gedeón estaba aconteciendo algo, pero fíjense que Gedeón en todo obedeció, porque Jehová lo envió, hermanos. Le estaba hablando y Gedeón escuchaba y obedecía. Estaba cerca de Dios. Amén, gloria a Dios. Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián. Miradme a mí y haced como hago yo. Qué importante la responsabilidad del líder. Amén. Qué importante. Hay requisitos, pero estos requisitos, si nosotros los llevamos a la espiritualidad, tiene que ver también con cómo hablamos, con el trabajo, con nuestra familia. No solo hombres, también mujeres que son líderes. Esos requisitos los encontramos en 1 de Timoteo. Si usted lee Timoteo, 1, 2 de Timoteo, en Tito, va a encontrar todo. Es impresionante, hermano. Cómo Pablo lo preparó a Timoteo y lo preparó en todas las áreas. Léalo, por favor, por el amor al Señor Jesucristo. Qué importante la responsabilidad del líder, y no solo la responsabilidad, sino el testimonio, la conducta, porque son requisitos que están en su palabra. ¿Cómo gobierna, hermanos? Aleluya. Jehová escogió a un hombre quien era el menor en su casa. Este hombre no ocupaba un puesto eminente en Israel, no era príncipe, ni sacerdote, no era levita. Era una persona que no confiaba en sí mismo, porque Gedeón no confiaba en sí mismo. 2 veces le dijo que lo probó. Amén. Con el manto. Primero el rocío que quede sobre el manto y alrededor seco. Léalo. Y después alrededor todo mojado, pero que permanezca seco. Amén. ¡Qué atrevimiento! Pero Dios conocía su corazón. No era poca cosa lo que iba a hacer. ¿Cuáles eran las armas? Primeramente Jehová. Segundo eran las trompetas y vasijas. Tuvieron que usar espada, hermano. Tuvieron que usar grandes herramientas. No. ¿Qué pasó con Jericó? Tuvieron que dar vueltas nomás, pero al mando de Jehová y de un líder que escuchó. Un líder que nos está hablando. Escúchenme, hijos, hijas. Que escuchó. Y el pueblo no tuvo que hacer nada, hermano. Tuvo que tocar trompetas y que resplandeciera esa luz cuando rompían esa vasija. El fuego se mantenía, gloria a Dios. Amén. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Era una persona, hermano. Un varón esforzado, que Dios vio que era esforzado y valiente. Que estaba dispuesto a seguir la dirección y voluntad de Dios. Y Proverbios 15:33 nos dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. El temor de Jehová, el consultarle, es enseñanza de sabiduría para nosotros, hijos de Dios. Esto nos enseña a nosotros que Dios usa, hermano, a aquellos que mejor comprenden su propia insuficiencia. Porque Gedeón era esa persona. Su propia insuficiencia, y que quieren confiar en Dios como su Salvador y en la fuerza de su poder. Jehová nos enseña que, y esto también es algo que Pablo nos habla mucho, ¿ven?
en 2 Corintios 12:7. Búsquelo. Nos hace fuerte el Señor Jesucristo en la unión de nuestra debilidad Amén. con su poder. Amén. Amén. Y nos hace sabios en unión con nuestra ignorancia, con su sabiduría de lo alto. Amén. Medítelo. Cuando nosotros somos fuertes, cuando nosotros vemos nuestra insuficiencia y decidimos confiar plenamente y totalmente en el poder de Dios. Amén. Y cuando nosotros somos sabios y tenemos esa sabiduría de lo alto, cuando nos consideramos ignorantes, Amén. que no podemos. Amén. Entonces adquirimos la sabiduría de lo alto. Alabado. Aquel que te falta sabiduría, ¿qué dice la palabra? Pide. Y eso significa que se reconoce, no soy sabio, no necesito tu ayuda. Necesito que me guíes. Amén. Necesito que tu palabra me hables, me hagas recordar. Haz algo, Jehová, para poder guiarme, pero no permitas que me crea suficiente. Amén, Dios. Aún con todo el conocimiento que me has dado, Amén. aún con toda la sabiduría, con todo lo que por misericordia has dado a mi vida, no permitas que avance si no es con tu Espíritu Santo. Amén. Ayúdame, Señor Jesucristo. Dios. Obra, Espíritu Santo, que el Señor Jesús nos pueda estar ayudando. Si cultiváramos la verdadera humildad nosotros, hermano, como pueblo, Dios podría obrar mucho Amén. hacia nuestro favor. Si tuviésemos confianza y obediencia totalmente a Jehová, ¿sabes cuánto avanzaríamos? Si estuviésemos dispuestos, porque Dios está dispuesto con nosotros a cooperar con nuestros esfuerzos. No nos olvidemos que tiene que haber un esfuerzo. Estos 300 se esforzaron, pero se esforzaron con la guía de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Hubo una cooperación. Cuando Dios nos habla y no cooperamos y no obedecemos, no estamos en armonía con Él, porque no cooperamos. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Y con esto vamos terminando. Y es algo impresionante porque nos deja todas sus herramientas en la palabra. Efesios 3:20, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pidamos o entendamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros podemos pedir algo, podemos entender algo, pero Él mucho más nos puede hacer entender. Él mucho más nos puede hacer abundar en lo que pedimos. Amén. Pero depende del poder que actúa en nosotros, hermano. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Es la confianza, es la fe, es el temor a Dios, en cual hoy estamos teniendo ese llamado para volvernos a Él, para dejar la hipocresía, para despertarnos como miembros de una iglesia. Y si nosotros leíamos Romanos 13:11, en el versículo que leímos antes, el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Y esto tiene que ver con el temor. Las armas de la luz: oración, ayuno, palabra, santidad, obediencia, amor, conducta, pureza, fe, hermanos. Y cuántas cosas más, herramientas y armas que Dios nos ha dejado. Amén. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en locurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos de el Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vemos cómo Gedeón obtuvo la victoria y derrotó a las madianitas, porque él supo escuchar a Jehová, supo entenderlo, supo interpretar, obedeció aún en su condición. Él no se apartó, y junto a 300 y sin armas
sino con el poder del Espíritu Santo venció a los valientes. Pero ni siquiera ellos tuvieron que enfrentarse, fueron ellos mismos que se enfrentaron. Amén. Gedeón después, cuando se apartó más adelante, él tomó malas decisiones. El libro de Jueces es así. ¿Pero por qué? Porque se apartó. Porque ya no siguió consejo de Jehová. Que Dios nos pueda ayudar para que, como dice su palabra, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo podamos tomar, hermano. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando, que Dios pueda estar bendiciendo a la iglesia en todas partes del mundo en estos tiempos, que podamos encontrarnos, esforzándonos para poder hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Que podamos purificarnos, hermanos. Esta palabra me confrontaba mi vida y me mostraba en qué condición estoy. Amén. Y que si me aparto de Él, si voy en pos de mis concupiscencias, de mis necesidades, y no le consulto, y no tengo ese temor a Jehová, y no me aparto para Él, para que Él me ayude, no voy a tener esa victoria, porque no es con espada, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Dios los bendiga mucho. Amén.